¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a esta sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. El día de hoy vamos a platicar con Ricardo Santana, quien es el gerente del Consejo de Urbanización Municipal, o mejor conocido como el CUM, y bueno, a quien le doy la bienvenida. Gerente o director, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Pedro, pues un gusto estar aquí en tiempo. Pues ya hace 3 meses que entró al CUM. Hoy cumplo 3 meses. Veníamos platicando. ¿Cómo se han cumplido las expectativas, director? Pues me imagino que tenía unas expectativas llegando. ¿Cómo se encuentra actualmente? Mira, yo al llegar a la dependencia hace 3 meses, lo primero que me encarga el presidente municipal, Marco Bonilla, es hacer un diagnóstico de la dependencia. Hacemos un diagnóstico, ahora sí que ver en dónde estábamos parados y cuáles eran los temas que traíamos pendiente dentro del consejo. Y eso me permitió, bueno, pues hacer toda una planeación del cierre de este año 2026 y estamos trabajando en ello, ¿no? Recibo un consejo de urbanización que estaba trabajando en obras del presupuesto participativo, ejecutando obra del presupuesto participativo, algunas obras que estaban de recurso CUM, que es en el esquema de coparticipación, que es con el que nosotros funcionamos, y adicional a ello, bueno, traemos proyectos como estamos próximos a un par de semanas a recibir una casa certificadora porque nos vamos a certificar en ISO 9000 y en ISO 37000, entonces también traemos ese tema de en estos 3 meses de ir afianzando todo este proceso de certificación ahí en el consejo. Y bueno, entre eso nos ha ido dando el circo de varias pistas, ¿no?, de trabajo. Afortunadamente tenemos un buen equipo de trabajo ahí en el consejo y van saliendo los retos. Pues ahora sí que nos hablaba de un diagnóstico. ¿Qué pendientes hay? Mira, en el tema del diagnóstico, derivado de este diagnóstico y una serie de estudios que nosotros hicimos, nos encontramos que tenemos una cartera vencida de más de 70 millones de pesos. ¿Qué es esto? Son obras ya realizadas por el Consejo de Urbanización Municipal en años anteriores y que por alguna circunstancia los vecinos dejaron de pagar en el esquema de coparticipación. En el esquema de coparticipación, los vecinos ponen el 50% de la obra, el CUM, la presidencia municipal pone el otro 50%, se ejecuta la obra y los vecinos que todavía no pagan su parte, pues siguen abonando ahí al Consejo de Urbanización. Esto a lo largo del tiempo nos ha dado que hay una deuda de más de 70 millones de pesos. Nosotros sometimos a consideración en el último consejo directivo del CUM que nos autorizaran a hacer un programa de incentivos de regularización de este tema, de tal suerte que estamos en este momento quitando el 100% de todos los intereses, accesorios y gastos de ejecución y demás, pero además sobre la derrama, que era el compromiso del ciudadano, del vecino de aportar, el adeudo que tengan se les está descontando un 50% de la derrama como incentivo. Entonces, una persona que a lo mejor traía una deuda de 10 mil pesos en la derrama, que ya con intereses, recargos y demás se había ido a 40, 50 mil pesos, pues ahora solo con 5 mil pesos estaría liquidando su deuda. Y nos pudieran decir, bueno, ¿y esto qué beneficio? Bueno, el beneficio es que estos ciudadanos cuando tengan que hacer algún trámite ante la presidencia municipal, pues ya van a tener libre de cualquier adeudo. Es como el tema del predial, ahí te aparece si debes de 1 año o 2 años, ahí te va a aparecer que ya estás libre en el tema de adeudo de pavimento. Y eso es importante, ¿no? Sobre todo cuando hacen traslaciones de dominio. Sí, cuando se venden las propiedades, ¿no? Exactamente. ¿Cómo funciona este tema de la deuda? Ya para que la gente lo tenga un poco más claro sobre cómo funciona. Se firma este convenio de coparticipación, pero se paga como a través de forma anual, de forma mensual, me lo cobran a través del predial. ¿Cómo es que funciona este tipo de pagos? Mira, efectivamente se firma este convenio de coparticipación previo al inicio de la obra.
el área de promoción del consejo hace una reunión con todos los vecinos de la calle, se les hace un presupuesto de acuerdo a los metros de frente de cada una de sus propiedades. Ellos firman este acuerdo de coparticipación, ya cada quien le dice usted va a pagar 10,000, usted 11,000, 12,000, de la cantidad de acuerdo a los metros que tiene. Nosotros al llegar, ellos pueden ir abonándole al Consejo de Urbanización Municipal. Lo pueden hacer semanalmente, quincenalmente, como ellos puedan económicamente, ¿no? Habrá algún vecino que lo pueda hacer todo de un solo pago, bueno, pues esa es la condición económica de ese vecino. Habrá otros que lo pueden ir haciendo en 2, en 3 pagos, en más. Cuando ellos llegan a sus 50% de aportaciones, nosotros empezamos el proceso administrativo, arriba del 50, 60, 70%, empezamos el proceso administrativo para ejecutar la obra. Una vez ejecutada la obra, el vecino todavía se compromete, en algunos casos, que todavía tienen ahí un adeudo, un saldo pendiente, bueno, de seguir aportando. ¿Qué pasa o por qué se ha generado esta deuda? Porque algunos de los vecinos, ya cuando se ejecutó la obra, que ya vieron la calle pavimentada, pudieron haber tenido un problema económico, como cualquier ciudadano lo podemos tener, o alguna complicación, lo que sea, o simplemente dejaron de pagar este compromiso que habían firmado con... Sí, pues ya les pavimentaron la calle, ¿no? Pues dice, ya estuvo, ya se logró, exactamente. Pero bueno, pues le están quitando la posibilidad a otros vecinos de otras calles, porque al final del día este es un recurso que se utiliza para más pavimento, ¿no? O sea, entonces, imagínate, son ya 70 millones de pesos. ¿Cuántas personas deben? Tenemos una cartera de 10,400 cuentas en la ciudad de Chihuahua. 10,400 casas. Que tienen este adeudo y que en la suma de los diferentes adeudos llega a un poco más de 70 millones. ¿Y dónde está el mayor rezago de pago? Mira, nosotros estamos distribuidos en todas las... Está variadito. Tenemos calles o colonias, por ejemplo, al sur Villa Juárez, Plan de Ayala, División del Norte, la UP, más acá Cerro de la Cruz, Colonia Dale. Tenemos calles al norte como La Villa, La Villa, La Revolución, la Colonia Insurgentes, Porvenires. Son colonias, y tú con este pequeño listado de colonias puedes ver, son colonias que su origen no fue de un desarrollador o un fraccionador, sino que fueron colonias populares, como se le llamaba anteriormente. Exactamente, que se fueron armando de esa forma, y son con las que nosotros estamos trabajando. Porque obviamente ya hoy en día pues todos los desarrolladores pues están obligados a entregar ya urbanizados sus fraccionamientos. Y ahorita con las colonias que estamos trabajando pues son prácticamente las mismas. Son algunas colonias relativamente nuevas o de las orillas, por ejemplo en Vista, Cerro Grande, Granja Cerro Grande, Secretaría de la Marina, 11 de febrero, donde entramos en el esquema de coparticipación porque son colonias que se han ido formando como estas que ya habíamos mencionado, ¿no? Entonces, ahí está distribuida la cartera de estas de más de 10,000 cuentas. Ahorita nosotros estamos haciendo el gran esfuerzo a través de nuestra área de ejecución de visitarlos, de notificar, con el apoyo de ustedes en los medios de comunicación, de que la gente conozca este beneficio, que al final del día es un gran beneficio. Porque que le pregunten a su familiar si deudan el CUM, ¿no? No, de verdad. No, la verdad es que sí. La verdad es que sí es cierto. Sí es importante porque luego este esquema pues va a tener un tiempo de vigencia. Ahorita lo llevamos en 3 meses. Depende también cómo camine el esquema. Y si ustedes tienen un adeudo o pueden tener un adeudo, o acudan ahí a las oficinas del consejo y ahí podemos llegar a un acuerdo con este esquema. Repítanos los descuentos, gerente. Entonces son 100% en intereses, gastos de ejecución, todos los accesorios al 100%, y sobre tu derrama, tu deuda de adeveras, el 50%. Entonces, pues realmente muy atractivo, ¿no? Sí, claro, la verdad es que es un esquema de incentivos muy, muy atractivo. Va con la finalidad de apoyar a las familias chihuahuenses en este tema, y además que la gente y la ciudadanía sepa que ese recurso se va a hacer más obra pública para Chihuahua. Es que es lo que iba a preguntarle. ¿Por qué busca reducir esta cartera vencida? Busca inyectarle recursos al CUM, ¿pero para qué? Para más obra pública. Al final del día, son recursos que a lo largo de los años el CUM ejecutó de presupuesto municipal.
con la viabilidad de, pues, obviamente recuperarlo y se ha estado recuperando, pero se recupera anualmente alrededor de entre 4 y 5 millones de pesos se recuperan de cartera vencida. ¿Qué queremos hacer ahorita? Pues sanear de alguna manera todas estas cuentas, estas de más de 10,000 cuentas, que ese es en beneficio de los ciudadanos, y hacernos de llegar más recursos, porque nosotros tenemos en lista ahorita ya calendarizadas más de 50 calles que vamos a ejecutar en el esquema de coparticipación, pero además tenemos otras 50 calles que están aportando los vecinos de poco a poco para llegar a este porcentaje y luego después de poder ejecutar la obra. ¿Quiere entonces que el CUM ya no sea un barril sin fondo? Claro, por supuesto, debe seguir funcionando como lo ha hecho los últimos 33 años, ¿no? Todas estas colonias que mencionaba, Lealtades, San Rafael, Cerro de la Cruz, hoy las vemos casi totalmente pavimentadas gracias a este esquema de coparticipación donde ha sido fundamental el aporte de los vecinos y el aporte de la presidencia municipal. ¿Por qué decidió entrarle el problema financiero, licenciado? Realmente este problema no lo atendían los otros gerentes, digo, tal vez unos porque no querían, otros porque tal vez otro era la prioridad, pero ¿usted por qué decide atacar este tema financiero? Mira, al final del día, en este diagnóstico que te platicaba que hicimos al inicio de mi gestión en el Consejo, pues hay que atender todas las vías, ¿no? No solamente ser efectivos en la ejecución de la obra, en la promoción del esquema de coparticipación. Tenemos un área de ejecución, pues también habría que revisar esa área y bueno, también es un área de oportunidad, no solo para la presidencia municipal o para el CUM para hacerse llegar de recursos, sino también es un área de oportunidad para los vecinos, ¿no? Que de alguna manera es un gran beneficio lo que se logró y es la primera vez que se hace este esquema a ese nivel. Anteriormente había esquemas de solo reducción en cuanto a los intereses, accesorios, pero no sobre la derrama. Y hoy estamos con este incentivo a los ciudadanos sobre tu derrama, que ya esa obra ya se hizo, ya se ejecutó, te estamos dando un 50% de descuento. Interesante, director. ¿Debería cambiar el modelo de financiamiento del CUM para evitar este tipo de problema a futuro o solamente con una buena estrategia de cobranza puede seguir subsistiendo? No, mira, yo creo que con una buena estrategia, sí de cobranza, pero también con una buena estrategia del compromiso al iniciar el acuerdo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Hay 10 vecinos en una calle. Luego quedan ahí 2 o 3 que dicen que sí o que dicen que no, que dicen que más o menos, y esos 2 o 3 vecinos son los que van generando de calle en calle el adeudo que hoy tenemos, ¿no? Entonces, tampoco es justo para el resto de los vecinos que ellos sí cumplieron al 100% con su acuerdo, con su convenio en el Consejo y 2 o 3 no lo quieren hacer. También tenemos casos de donde solo un vecino no quiere participar y también sería injusto para los otros 9 vecinos que no se ejecute una obra porque uno solo no participa, ¿no? Al final del día, ¿qué ha pasado? Bueno, pues a lo largo de la historia ya se generó un tema de más de 70 millones de pesos y también es importante que la parte administrativa del Consejo vaya solventando este tema. Ahora, hay calles que el CUM ejecutaba hace 8 años con recurso federal de fondos metropolitanos, fondo minero, ramo 20, FIMS, que eran obras que llegaban o recursos que llegaban al municipio, que como eran temas de calles lo ejecutaba el CUM y se hacían calles gratuitas. Hoy en día no tenemos esos fondos, no tenemos esos apoyos federales y solo tenemos el esquema de coparticipación o el recurso que se genera a través de presupuesto participativo para ejecutar obras de pavimentación en Chihuahua. Híjole, pues a ver qué es lo que pasa con este asunto de los fondos, pues más de 50 calles para este año, ¿sí se van a poder alcanzar a ejecutar y dónde se andan trabajando? Mira, nosotros traemos igual, está repartido en varias partes de la ciudad de Chihuahua. Ahorita tenemos calles aquí en la colonia Santo Niño, tenemos calles en algunos fraccionamientos, por ejemplo en Campobello, que están en proceso de administrativo para ejecutar la obra. Tenemos calles en la colonia Renovación, en la colonia Insurgentes, eso al norte de la ciudad. Tenemos varias calles acá también en la División del Norte. Entonces,
pues vamos avanzando. Realmente el decirte solo una zona la atacamos, no, es donde los vecinos se organicen, acudan a nosotros ahí al consejo, o nosotros con el área de promoción vamos, atendemos comités de vecinos y demás, y gestiones que llegan con el presidente municipal obviamente, y nosotros los vamos atendiendo en este esquema de coparticipación. ¿Qué tan caro es construir una calle? Mira, el precio del asfalto, porque también hacemos recarpeteos, hay algunos fraccionamientos o zonas residenciales que tienen asfalto. El recarpeteo, el metro cuadrado cuesta 330 pesos el metro cuadrado. El vecino pone 160 pesos, el municipio pone 160 pesos sobre metro cuadrado. Ya depende del frente de tu vivienda y el ancho de la calle, ¿no? En el caso del concreto hidráulico cuesta 1,250 pesos el metro cuadrado. El vecino pone 675 pesos, el municipio pone 675 pesos. En el caso del concreto hidráulico también se hace una revisión de lo que es las líneas de drenaje y de agua potable. ¿Por qué? Porque ya son colonias que tienen años sin el pavimento, pero sí tienen agua y drenaje. Y ahí lo que se hace es una revisión del estado que guardan esas tuberías, porque luego llegas, compactas la tierra, haces la base, pones el concreto y te puede botar ahí alguna fuga, y eso pues sería muy lamentable. Imagínate estar esperando 10, 15, 20, 30 años esperando el pavimento y lo logras y luego pues te sale una fuga y hay que romperlo. Entonces se hace una revisión de todo esto. Si es necesario, en el mismo proyecto se meten tomas de domiciliarias y descargas de drenaje, se cambia también esa parte y luego ya se coloca el concreto hidráulico, ¿no? Entonces, eso es lo que cuesta ahorita el tema de la pavimentación. Viene subiendo de precio bastante. Pues realmente, y fíjate, en el caso del asfalto. ¿Solo el precio de la varilla, por ejemplo? ¿El asfalto también? El asfalto, por ejemplo, ahora con este conflicto que uno lo ve muy lejos allá en Medio Oriente, pues no deja de ser una mezcla de petróleo el asfalto, ¿no? Y en los últimos 2 meses ha subido un 40% el precio del asfalto. El precio del asfalto anda en 230, 240 pesos y ahorita anda en 330 pesos. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues afectan en el tema de la ejecución de las obras, y también han afectado a que cuando se hace este acuerdo, este convenio de voluntades con los vecinos, tú le das un presupuesto. Pero es el presupuesto de esa fecha, ¿no? Exactamente, ese es de esa fecha. Y también la misma presidencia municipal, cuando ha hecho el vecino el esfuerzo de ir abonando de 500, de 1,000, de 2,000 pesos durante 3, 4, 5, 6 meses para llegar a su aportación final, tampoco, imagínate, oiga, pues nomás que ya el concreto hace 3 meses valía 780 pesos y ahorita anda en 1,250, y sabe que cerrando el estrecho de oro, entonces, no se puede. Claro, ese margen, pues el municipio lo está solventando, ese margen inflacionario, por así decirlo, o en los costos de materiales, lo cubre también el municipio, y al final del día a lo mejor queda en un esquema de coparticipación de 60-40 o de 70-30, ¿no? Porque pues no puedes estarle, porque son colonias, ya las mencioné muchas, populares, en donde sí hacen el gran esfuerzo para el tema de la pavimentación. Obviamente tiene múltiples beneficios. No son calles estrechas, ¿no? Sobre todo en Villajuárez. Por ejemplo, en Villajuárez tenemos siempre mucho esa complicación, porque pues las calles son de más de 12 metros, algunas de ellas, ¿no? A diferencia de otras colonias donde las calles entre 8 y 10 metros, pues es un tema más económico el hacer esas calles, ¿no? Pues híjole, Ricardo, pues, le tenía aquí unas preguntas sobre cómo estaba la grilla, cómo iba a estar el tema del PRI, pero nos consumió el tiempo. Ojalá nos pueda acompañar en otra entrevista. Con todo gusto, Pedro. Para analizar cómo está pasando y qué va a pasar en el PRI, ¿no? Claro, por supuesto, con todo gusto lo podemos platicar. ¿La PRI la tiene? Siempre bien puesta. Bien puesta. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ti, Pedro. Y agradezco de nueva cuenta a Ricardo Santana, quien es el gerente del CUM, del Consejo de Urbanización Municipal, el habernos acompañado en este espacio. Ya lo sabes, síganos a través de las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y nosotros nos vemos. Hasta la próxima.